Hola queridos y queridas. Bueno, en este video quiero reflexionar sobre la importancia o incluso la necesidad de tener literatura que nos ayude a estar llenos de esperanza, ¿sí? de energía positiva frente a lo que está pasando. Y me da risa porque me imagino que muchos y muchas pensarán, ay, ya viene este con otro cuento de superación personal, ¿no? Piensa lo que quieres y lo conseguirás así. No, no se trata de eso. De hecho, el autor del que más les quiero hablar en este video, que espero no sea tan largo, es Bertrand Russell, filósofo británico que de hecho también era matemático, escribió sobre geometría. Bueno, era una persona bastante erudita, bastante integral en su conocimiento. Y uno de sus libros, de los últimos, fue sobre la felicidad, ¿no? Un poco para señalar que hablar de la felicidad no solo es un asunto de superación personal. Bueno, y justamente de lo que quiero hablarles es que, porque estamos en tiempos de coronavirus, y se piensa a veces que, o se puede pensar, ahora en este momento de coronavirus es cuando debemos pensar en cómo superar la depresión o la ansiedad o lo que sea que se nos dispare por el aislamiento, pues en los países en los que estamos en cuarentena, que entiendo que es más o menos una tercera parte del mundo. Pero sí y no, es decir, claro, cuando estamos encerrados con nosotros mismos es más evidente el malestar que llevamos adentro, pero es decir, esto no sucede por el coronavirus, el malestar estaba desde antes, sino que posiblemente estábamos distraídos con el trabajo, con los problemas, con el mundo de la afuera y no nos estábamos mirando lo suficiente. Eh, Puede sonar que entonces estoy alegre con el coronavirus. No, no me gusta estar encerrado, pero sí creo que es una oportunidad para mirar un poco hacia adentro. Y fíjense entonces que en 1930 hablaba Bertrand Russell de que a su juicio la mayoría de la humanidad se sentía desgraciada. ¿Sí? Y hablaba, ojo, no solo de las personas que sufrían dificultades económicas, que hoy sigue siendo una mayoría, sino decía que incluso una persona promedio se sentía infeliz con su vida, era lo que él percibía en la sociedad británica. Y se preguntaba, ¿qué pueden hacer hoy un hombre o una mujer en medio de nuestra sociedad nostálgica para conseguir la felicidad? Y claro, 1930 pues también estaba marcado por una crisis reciente que era la crisis del 29, que ustedes han escuchado a algunos analistas diciendo que el coronavirus incluso es más digamos, letal literal y figuradamente que la crisis del 29, pero en cualquier caso no es un problema nuevo que haya una infelicidad o un sufrimiento o una depresión o una ansiedad general en la sociedad, sino que hoy se hace más evidente con el coronavirus. Decía entonces Russell citando a Blake, en todas las caras que me encuentro veo huellas de dolor. ¿Sí? Y de alguna manera a Russell le pasaba algo que creo que también me pasa a mí, es que como persona que está en el mundo académico y está interesada en la felicidad, trata como de defenderse para que no se le considere, no se le mire con desprecio, es decir, como que hay que justificarse mucho para decir que uno es un académico y que le interesa el tema de la felicidad. Y miren esta frase que dice aquí. Se me perdió, denme un segundo. Dice, yo, por mi parte, no creo que exista superioridad mental alguna en el hecho de ser desgraciado. Es decir, a veces se piensa que el que piensa mucho y reconoce cómo está el estado de las cosas en el mundo, saber que la mayoría de la gente en el mundo está mal en este momento, claro, más por el coronavirus, pero ya venía mal, entonces que deberíamos estar tristes, ¿sí? No lo creía él así, y en eso coincide con otros autores. Por aquí tengo otros libros que hablaré después de Albert Camus o Camus, eh, al que se le criticaba, por ejemplo, Jean-Paul Sartre criticaba mucho a Albert Camus porque él decía, venga, pero es que si los que estamos en una condición de privilegio
Ejemplo, me identifico un poco porque habla como de los que están en el mundo, digamos, de la formalidad laboral, que tienen un ingreso. Si nosotros no nos sentimos bien, incluso plenos, llenos de vida, pues ¿cómo vamos a ayudar a los otros? ¿Cierto? Y habrá casos en los que pues un académico o una persona privilegiada tenga una cantidad de dinero extrema que le permita ayudar, pero pues hay otras formas de ayudar, ¿no? Estar bien con uno mismo permite que si hay otro que necesita la ayuda de uno, uno lo pueda ayudar y uno no esté así encerrado en uno mismo y entonces le dé la espalda al que le pida, así sea un hombro para llorar, un hombro pues en este caso sería virtualmente. Y eso me hace acordar de otro libro que también después les hablaré, quizás, que es La Inmortalidad de Milán Kundera, donde él de una manera sarcástica habla un poco de la persona deprimida, que ojo que no la quiero juzgar, porque además yo también he pasado o enfrento muchas veces la depresión y tengo que hacer cosas, o elijo hacer cosas para salir de la depresión, pero entonces nos cuenta Kundera de un personaje depresivo que en medio de una depresión sale a la calle, se tira en medio de una avenida y hace que se accidente una familia y que muera una esposa y el hijo, si no estoy mal. Un poco la moraleja que nos plantea es como, venga, si nos encerramos mucho en nosotros mismos pensando solo en nuestro dolor, entonces vamos no solo a hacer una carga para nosotros mismos, sino que incluso podemos ser un obstáculo para los demás. Y aquí entro ya para ir cerrando con la propuesta que hace Bertrand Russell, pues para responder a esa pregunta, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer para conseguir nuestra felicidad o para eliminar el sufrimiento, para al menos estar en paz, estar en sosiego y más en una circunstancia pues crítica como la posterior al 29 o actual como el coronavirus? Y miren lo que dice. Todo interés externo inspira alguna actividad que, mientras el interés permanece activo, nos previene por completo contra el tedio. Traducción. Cuando nos interesamos en algo que va más allá de nuestro propio bienestar, cuando nos interesamos en ayudar a los demás, eso nos da foco y nos ayuda a estar, yo no diría distraído, sino al contrario, concentrado, ¿sí? Encarretado, diríamos en Colombia, como con ganas de hacer algo. ¿Mm? Pero ojo que no se trata simplemente ir hacia los demás para que nos miren, por ejemplo. Dice también Russell, el hombre a quien solo le preocupa que el mundo le admire, no es probable que consiga su propósito, pero aunque lo consiguiera, no sería completamente feliz porque el instinto humano no está nunca completamente centrado sobre sí mismo. No quiero burlarme, pero sí quiero señalar como antiejemplo el caso de las estrellas, sea en el mundo musical, en el mundo del arte en general o en cualquier escenario, en el fútbol, en qué sé yo, ¿sí? Personas que tienen unas trayectorias impresionantes de ascenso social y de adquisición de riqueza, pero que en ese camino no construyen una fortaleza interior que les permita que después de recibir toda esa atención, cuando les escriben un comentario negativo, no se depriman o incluso no lleguen a suicidarse, ¿sí? Suena extremo, y obviamente pues en mi caso no lo he vivido, no he estado pues en el top de la fama, ¿cierto? Pero uno pues conoce de muchos casos, se me viene a la mente Amy Winehouse, no estoy diciendo que no la estoy juzgando como, oiga, ¿por qué no tuvo una vida interior mayor? O no quiero caer en una visión moralista como matarse es malo. No, un poco vuelvo a este señor, que después les quiero hablar a Camus al libro El mito de Sísifo. Me parece que él plantea una cosa muy contundente. Habla del suicidio, ¿no? En este libro dice que el suicidio es la cuestión más importante de la filosofía o debería serlo, la decisión de estar vivo, y dice que no es que los que estamos vivos no hayamos experimentado la misma sensación del que finalmente se suicida. Entonces, un poco Camus dice, el que se suicida llegó a un punto de no soportar el absurdo de la vida que por ser coherente con sí mismo anula la vida. Esa es su hipótesis, ¿sí? Como le parece tan sin sentido la vida que se mata. Y dice Camus, pero los que están vivos puede que también sientan el absurdo, pero se distraen en el mundo exterior, en la cotidianidad, en el corre-corre, en el no mirarse a sí mismos, ¿sí? En el solo buscar los placeres. Bueno, ahí ya le metí un poco de moralismo o de visión aristotélica que también me gusta mucho, pero la cuestión es que se distraen
para no reconocer que no le gusta su vida, que quisiera estar muerto. Entonces un poco son los muertos en vida, ¿no? Los muertos vivientes, ¿sí? Y por eso dice Camus, realmente es más admirable el que se queda vivo a pesar de reconocer que hay un absurdo, ¿sí? Esta crisis del coronavirus nos hace más conscientes de que hay una cantidad de rituales o tareas repetitivas cotidianas eh, que no tienen sentido. Ejemplo, no tiene sentido que nosotros siempre nos desplacemos a una oficina de trabajo. No digo que nunca, pero que siempre nos desplacemos y que se sienta que si no estamos allá no trabajamos y que somos improductivos. Cuando personalmente yo soy más productivo cuando estoy solo que cuando estoy rodeado de personas. ¿Sí? Y nos acostumbramos, ¿no? En este momento me resuena por ahí Cerati con la canción El Rito, ¿no? Que cuando en Viña del Mar, por allá en los ochentas, la tocaba por primera vez en ese escenario, decía, bienvenidos al rito, tenemos que cambiar el rito, ¿no? Tenemos que cambiar lo que repetimos cotidianamente como borregos, ¿no? Entonces, ojalá lo cambiemos. Ahora, todo esto suena muy chévere, ¿cierto? O bueno, a mí me suena muy chévere. El asunto es que la propuesta que nos hace Rosser no es tan fácil de llevar a la práctica, porque si uno está deprimido, y yo lo he vivido, ¿cómo puede hacer, cómo diablos puede hacer para salirse de sí mismo y mirar hacia el otro? ¿Sí? También por experiencia sé, y esto lo complemento entonces con otras cosas, ya no incluso de libros, sino con técnicas de meditación, que si les interesa pueden ver el enlace en mi perfil de Instagram, pueden ver un canal de YouTube en el que tengo una lista de reproducción, eh, y uno de los videos se llama cómo, cómo eliminar el sufrimiento o la depresión o la ansiedad para investigar, porque ese canal es más que todo para investigadores, pero en general para enfrentar crisis como la del coronavirus. Y van a ver allí en ese video que ya cuando se trata de enfrentar esas emociones que nos bloquean, que no nos dejan actuar y que por lo tanto pues no nos van a dejar llevar a salir de nosotros mismos para brindarle algo a los otros, necesitamos dejar de pensar o al menos mirar nuestros pensamientos desde afuera, ¿sí? Ponernos en perspectiva y más bien enfocarnos en lo que sentimos, sin juzgarlo, respirando, bueno, incluyendo técnicas de meditación que pues no son el objeto de este video, pero insisto, si les interesa, ahí está el material. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Pues porque de alguna manera no soy Ardila Lule como para tener miles de millones para donar, para ayudar a las personas. Realmente me gustaría hacerlo, pero sí tengo para dar conocimiento que al menos a mí me ha sido muy útil. Estoy abierto a compartirlo o incluso a discutirlo, a debatirlo con ustedes o con quien lo quieran compartir también, eh, pues para salirme de mí mismo, ¿no? Y poder de alguna manera aportar un granito en esta circunstancia particular del coronavirus, pero ojalá no caigamos como suele suceder especialmente en nuestra cultura colombiana, en el que entonces si pasa rápido la crisis o si pasa este año ya el otro, estaremos con otros asuntos en la agenda y se nos olvidará el dolor del otro y volveremos al rito de siempre, al rito de antes. Ojalá que no. Un abrazo para todos y todas las queridas y los queridos que han llegado hasta este punto del video. Chao.